presión, César, ¿esto qué es? Pues otra vez también. Pues sí, tal cual. Es darle al botón y... El culepot. Papagot. A puntos de ego. No, yo no sé, ahora no lo hago. ¿Tienes que haberme lavado? También, ¿verdad? Ya nos podemos ir, ¿no? Tengo por teléfono a Hastings. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Eso creo que sí que lo hicimos y no recuerdo. La llave estaba aquí, ¿no? ¿Era aquí? ¿Dónde estaba la llave? ¿Qué llave? La que cogimos para... This unit contains the medical records for Sir Carl. Fui, no saqué yo la llave. No, la está abierto. Ya, pero yo cogí una llave, ¿te acuerdas? Que no sé de dónde. El problema es que ahora tengo que devolverla. ¿Una llave? A ver cómo es. Está. Pone dónde sacamos. Encontraron el recibidor. This skeleton key would be very... Pues esa es la ¿El que... del león? ¿Este? Esa es la que tengo que devolver. Ah, pues puede ser. El león, sí. La tengo que devolver. Perfect. Nothing else is... Pues vale. Ya podemos llamar a Hastings. Hello, Hastings? I have finished in Sherstone. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. ¿Asesor? Pero bueno, asesor. Eso es cuando no le gusta ni género ni otro, ¿no? O sea, no le gusta el sexo, asesor. Asesor. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. ¿Qué querrás decir? Puntos de ego, ¿sabes? A ver. This man is tired. Manos crispadas. Siempre son manos crispadas. Donald is short of sleep, and it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. A ver, ¿qué nos cuenta? Mr. Parrow, I don't know why I'm here. Si no lo ves tú. Ya está. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Parrow, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Me encanta cómo hablan sin abrir la boca. Esto, ¿no? Have a drink, and tell me about this dream. Me tengo que afeitar. Que mira que troncho tengo. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Bien.
Vamos a pensar, hostia. ¿Cómo acaba de interpretar el sueño de Donna? ¿Que se siente culpable? ¿No? ¿Que le gusta a Megan? No mata a Megan en su sueño. Entonces no lo ha matado ella. ¿El qué? Ya sé. En el sueño, imagino. Ah, no. ¿Estás cansado? Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh, But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. so you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. Es lo que tiene que ver. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are Hermoso tired. también. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Pues buenas noches. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Puf. A ver, ese capítulo, es que no me acuerdo de... Dice que no vio nadie, pero luego la mujer está, la que está mal, Sí. dijo que lo había visto hablando con alguien. Ujú. Entonces, soltamos Cómplice, no esto sé. primero. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident, but he wasn't. Esto, ¿no? You also forgot to tell me that you had been fired. You never asked me. It was Franklin who led you to believe that I left voluntarily. He's more chivalrous than you. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. Esto. Are
you planning on returning to Chester? Who knows what the future holds? Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. ¿Zora se habría casado con Sir Michael si este no lo hubiera muerto? Vale. Es que... No creo que lo broche. Realmente creo que son cosas de estas. No sé, doctora. No sé tampoco. No sé algo de esto. Aquí realmente pueden ser todas, aquí. Sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. Te va a costar, ¿eh? Sí. Creo que sí. Pero porque es que todas son relacionadas. Y he puesto más de 3. ¿Y esto? En el que no hablaba... No sé si se pregunta eso. O sea, los dos objetos... Lo demanda. Es que este se habría casado, no sé, ni tenía precio. Demasiado. Esto tampoco es una respuesta. Esto tampoco. Que ninguna que diga, sí, a ver. Está muy unido. Pero la broche no. ¿Pero quieres decir que sí o que no? Es que iría tirando por él, ¿no? Pensaba una cosa así.
Se gusta evasiva, habría grabado un broche. Oh. Claro, es cuestión- You must know how to read between the lines, Hastings. Pero al final When era Sir como que Carmichael sí. refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. Ni, no, ni. ¿Hay algún otro punto en común entre los asesinos? ¿Los asesinatos? Que es un seductor, sí. Una caja de medias. Fue vender medias, se lo voy a poner este. Ay, las medias, es verdad. Tenía medias. Tiene que haber otro de medias. O ese. No compres medias, ¿eh? It's perfectly clear, Hastings, perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill, and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest to Job. Ajá. ¿Esto qué era? ¿Qué era esto? ¿No lo puedes reconstruir? O sea, lo que pedí el cloro era que era. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes, contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Nada más como malas que yo. Soy con la vea. Tiruri, Don Uy, Cate. una D. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Alexander Bonaparte Cust. Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Ay. No, solo hablas. Are you collecting? Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. Ah, o sea, que enviaba la carta justo cuando se iba. Bueno, no sé.
las viñetas que ilustran tu avance. Reflexión. 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 Let us examine this more closely. Lo de siempre. Así es. Certain characters in the toilet. Yes, this eye is weird. Yes, the eye characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other. Let us examine the character. No, this. ¿Qué dices? Claro, mira. Let us examine the character. A ver, se me ha cogido la T. Let us examine the character. I don't see any. Pero me ha dicho la A. Yes, the A appears to be quite unusual. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other. Era la W. The W is. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. Ah, no, es que My no me theory acuerdo. was right. These two letters were written with the same typewriter. Sí. Vale. Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? A ver, He's on cartas another de- line. He abierto todas las cartas, ¿no? Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Bien, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Cada refunfuñón. So, how are you getting on? I'm ready. I've finished. ¿Te puedes sentar? Me puedo sentar. Ah, no, pero esto para descansar. Sí, coge el papel. If someone has tried to get rid of these documents, they may be important. Saca eso también. Poor Mr. Poirot. Lo vuelvo a leer. No se trabajará con esto. Royal Mathematical and Statistical Society's Bulletin, September the 9th, 1935. The Alphabet Murder, a methodical madman. It's highly probable that the alphabet murderer will kill again. Could we possibly estimate the number of victims in his next crime? Yes, and it is easy. As soon as we know the ratio of towns, cities and villages whose names begin with a D and the ratio of English people whose names are spelled the same. Joder, se ha fumado On dos one entre los dos. hand, the ratio of towns, cities and villages in England with a name starting with D, and on the other hand, the ratio of English people with a name also starting with D. After this initial calculation, it is easy to deduce the likelihood of actually being murdered if you belong to the target population. Go to the last page to find our results and details on the calculations. Daily Blag, August 31, 1935. Moustache at half-mast. Poirot's repeated failure in ABC case. Sometimes small things trouble great men. Hastings, faithful collaborator of the Belgian detective, knows something about it.
3 mornings in a row, he confided to us, the cook broke the egg yolks when preparing Poirot's breakfast. This apparently casual event has greatly disturbed my friend, to the point it breaks his concentration and slows his judgment. I also noticed his mustache, of which he is so proud, being duller than usual. Poirot, I assure you I haven't said any such thing to the journalists. They twist everything. Es un tomate. Hijo puta. So, how are you getting on? I'm ready to take notes. It is not the right time to leave. Now, down to work. Ah. All of this needs putting in order a little. Madre mía. Vale. ¿Cómo funciona esto? This page will be reconstructed in a flash. Esa contiene esto de arriba. This page is child's play. This page is finished. That's done. 3 more to go. Ah, aquí lo vi. Se me está viendo comer. This piece should be placed. This page is finished. And that's 2 done. It's easier than I thought. This page will be reconstructed. It's so simple. This page is finished. Only 1 more. Keep going. This page is finished. All the pages are reconstructed. A dry cloth. A bottle of solvent. The cloth is now soaked. Got it! Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at campsite. All right, but where did the person who burned them find them?
Le quemaría la asistente. Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis causing dysphonia. Advised to stop smoking. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Alexander Bonaparte Cust. War wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Let us now try and get our brain cells to work. Entonces aquí que no está el Charmander ese. No, está él en su lugar. Es que Charles Michael igual se la ha cargado la asistente. No se sabe. The burned documents are medical records, and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the two victims appear on them? And who are the two other patients? These are very good questions. Están llamando. Escritorio. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Que era el hotel. No sé. Me acuerdo, me suena mucho. Lo decía en la carta. ¿Han hablado alguna vez pero hablaban de esto? Sí, ¿no? Del Black Swan, ¿no? Sí. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Llame a él, ¿no? Bueno, lo que quieras. Lo que quieras. Do your best, Jap. You can count on me. Hastings, everything is at stake. With a little luck, our main suspect will soon be under lock and key. So, has Cust been arrested? Yes, the Doncaster police are sending him by train. That is good news. But why so gloomy, Chief Inspector? Well, when I told the hotel owner that he was sheltering a murderer, he collapsed. He's dead? No, fortunately, but it has taken its toll on him. It has to be said that with his name starting with the letter D, he had every reason to fear Cust.
I bet he was going to be the next victim. No le damos pistas, ¿no? De cómo hemos... Come now, Chief Inspector. He's at the hospital and the doctors are taking good care of him. You think so? Of course. Do not feel down, Chief Inspector. Let us focus on our investigation. While we're waiting to question Cuss, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House? I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cuss' transfer. I understand. À bientôt. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our #1 suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you were so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. To Marbury Guest House, please. I've been going past this modest guest house for so long. I would never have thought that the ABC case would lead me here. Marbury. There is a very pretty village by this name in Cheshire. It looks like I've found the real master of this house. ¿Esto porque el gato llame? Que juegue, ¿no? There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Japp told me that you might be coming. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are a key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. One moment, please. How did you know that Cuss had underlined Doncaster in his railway guide? I went and had a look in his room. I see. Do you make a habit of searching through your lodger's belongings? Well, what are you going to do later? I bet you're going to poke around his room too. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cuss? He's rather queer. He talks to himself. He has a bad cough. Because of the war, he says. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Where were the stains on the shirt? Can't recall. Cuss used to travel for his work. Is that correct? Yes.
although he was unwell on trains. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No idea. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah, I remember one thing. Texas by the sea, right? Indeed, it is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Ya, pero... Very interesting. Please continue. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. Esto es importante, ¿no? Which newspapers? The evening ones and the daily ones. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. I should check the register. Mrs. Marbury may have been hiding something from me. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Te lo repite, imagino, porque si te lo pues, estás perdido algo, ¿no? Depende de lo que le preguntes. The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. He Marbury. visto daño instantáneo. Mira, no me ha dado tiempo a ver nada. This woman appears to be in a bad mood. Patatas. ¿Te imaginas? Patatas. Duraña. Y patatas. Mrs. Marbury is taking out her bad mood on the evening meal's potato. Potatoes. Venga, va, venga. I have something to say to Mrs. Marbury. Creo que ha visto Mrs. Marbury, instantáneo. Yo... if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexhill murder. Room 306 is Cust's room. Can you explain yourself? If I did, it was because Mr. Cust wasn't here. What about it? Bueno, tiene otro reservado y tiene todas las cosas. ¿Le digo esto o qué? A ver, cuidado que tiene un pelador. Sí, no sé qué pelador. Me la You pela. rented the same room to two people. That's fraud. Calm down, Mr. Poirot. My lodgings were full and I couldn't let poor Mr. Fishman sleep outside. Mr. Fishman. Ne, 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 ne. sé cuál era. Hombre, tú sí que lo has observado. It is not the right time. Vamos. Venga, olvídame primero. A ver, digo, tío. Tiriririririr. Los medicamentos. Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. This subject will probably be useful to me. Me lo quedo como prueba A. A. Diethyl barbituric acid, Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. No, ya. This subject will probably be useful to me. Así que sedativo, ¿eh? How hopeful. This place is a real mess. Hombre. No sé cuál no lo sé, vaya. Sí. Parecido.
desplazado de la cama. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Antes de ir al escritorio, que es algo importante. All the main articles referring to the ABC case are here, from the Churston murder onwards. Nothing before that date. Hay mitos más buenos. Most probably the basting dress repaired by Mrs. Marbury's expert hands. The Bexhill Daily paper, dated from the day of the Bexhill murder. Trousers, white shirts, everything has been washed very well. Vale, igual. Vale. Vale, aquí no... ABC guys, enough to sign about a dozen murders. It's closed. ABC guy. It's closed. La de la esquina. ¿Cómo? La de la esquina. Ay, mierda. It's closed. ABC. AB. A. Tienes objetos para abrirlo. It's closed. Pero nunca me ha hecho ¿La falta. etiqueta? Nunca me ha hecho falta nada. It's closed. It's Pero es raro. A. Ah, eso rayó. A. It's closed. Espérate, a ver si te encuentras algo para hacerlo. No sé. Es raro, raro. Mira. Pues es un celofancillo, eso... ¿Cómo se llama? A long-bladed knife. A murderer's weapon. This object would probably be useful to me. It's an ABC. Un ABC. Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. Vaya mini lapicillo. Did Cust drop it when he opened the Yo window? nunca tenía Or was it lápiz así. Mrs. Yo Marbury siempre while digo she was cleaning? Tan pequeños, tan pequeños, ¿no? John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. I have to get the ribbon. How am I going to do it? No sé, nunca he montado una de estas. The left-hand heel has been removed. The right-hand heel has been removed. And here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. Sí, bueno, o sea, ahí es... I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes.
All the letters announcing the murders were written on Cust's typewriter. Pobre por. A ver. Y rájale. His knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string. Simplex. Stockings. Stockings. ¿Te quedas sin stock de stockings? ¿Nos preguntamos algo? ¿Registro de stockings? War of 1914-1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust, Devonshire Regiment, was published on the London Gazette on May the 10th, 1918, as mentioned in a dispatch for gallant and distinguished service. An army dispatch, wounded on the Somme front, victim of a gas attack. Corporal Cust greatly deserves his distinction. Ojo. Vale. ¿Queda algo más por...? Sí. ¿Qué falta? The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Vamos a ver, le das comer todos los diálogos. ¿Pila? Pila. Sí, por aquí. Sí que no nos puede venir. ABC. Sí, esto que he hecho. ¿Te deja irte? Vale. It is now the right. ¿Qué dice que falta algo? Ah, This dark stain. It could be blood, but goodness knows how long it has been there. Let us now try and get our brain cells to work. ¿Dónde se encontraba Costa en el momento de que se produjo el asesinato de Bess Hill? Esto. Y lo de los bañadores. Ese era el otro. Sí, o si no, no tendría el periódico. The register shows that Cust did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Cust bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. No use continuing the inspection of this room. I've seen all there is to see. Pero a mí no debajo de la cama igual. A lo mejor está escondido ahí. ¿Quién? Hombre, si está detenido ya. ¡Hostia! Sí, sí. Sí, sí, Goodbye, hostia, ha hecho así. Thank you for your help. Ha terminado I look ahora. forward to seeing you again, Mr. Poirot. ¡Hola, cariputo! Ah, Chief Inspector. I was about to leave. Good evening, Good Chief evening. Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cust on the counter. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crimes. Disfruta las primeras temporadas. I had best talk to Job. Aquí es realmente no creo que haya nada que especial, ¿no? No, no se va a la mierda, pero digamos que hay... Pega bastante bajón. Luego sí que hay una temporada que bien, pero... Muy difícil. I've listened closely to what you have to say, Poirot. El pirata. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for.
Let us now try and get our brain cells to work. Es un marinero de agua dulce. Nino, nino, ni. ¿Cas tuvo la posibilidad de matar a las 3 víctimas? Con la posibilidad es que estuvo en los 3 sitios. Imagino que sí. ¿Casi el asesino tienen algún punto en común? Cuchillo. Podría haber cometido los 3. ¿Qué más? El comportamiento de Cast es sospechoso. Hombre. Culpable. The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cut Sir Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes. Yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. Vale. Pues ahora, uy, se va solo. Qué buen sueño. Este es sospechoso, ya es la segunda vez que pasa por aquí. Vamos. To Scotland Yard, please. Scotland Yard, please. Que te duermes, ¿Qué bajas a dormir? Aquí lo tenemos. Bigote principesco. Voy a intimidarlo un poco. This man is not in good shape. ¿Manos crispadas? ¿Calvicie? He is worried and very tired, and other police have been hard on him. What do you want from me? ¿Me presento yo? Good day, Mr. Cust. I am Hercule Poirot. ¿Qué poco? Ah, you're the detective. Sí.
Why did you send me a letter before each crime? Why all these questions? When are you going to stop pestering me? Maybe you forgot that you wrote these letters. Yes, it's true. Sometimes I forget. Maybe I did type them. ¿Esto? Are you capable of murder, Mr. Cust? All these questions are giving me a headache. Eso me llama esto. I am not going to... Poor man. He is in no state to rip. ¿Qué le hago? He is in no... Poor man. ¿Qué? Usas tan poco los objetos que no me acuerdo que existe en este juego. Espérate, a ver, no le dé yo el sedance. Take this. It will help you. Thank you. Ya, pero bueno. Oh, good God, my shirt is covered in blood again. Bon. I now know where the bloodstains Mrs. Marbury saw came from. Are you well enough to speak? Yes, I feel much better. Lo mismo, ¿no? No, porque si no se ve que entra en bucle, ¿no? No lo sé. ¿Ahí? ¿Lo acuso directamente? O lo acusas o lo dices que no es. Lo que tú quieres. ¿Cómo lo ves? Yo no le considero un asesino. Sin embargo... Eso, sin embargo. I do not believe that you are capable of murder, Mr. Cust. I hope not. You suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. But the army was the only place I didn't feel inferior. No questions. Just orders to follow. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Como no llego, me tiro para adelante. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. ¿Cómo hacerlo loco? ¿Loco que se le cree que es inocente? Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. No, no, never. Pues que así no lo vamos a incriminar nunca. Ya, pero es para que... Do you deny being at the scene of the crimes? So? There was no harm in being there. It was only for my work. You were seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot. But not for pleasure. I am terribly unwell in trains.
but I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards. So it would appear that you typed them before sending them to yourself. I don't remember. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. Tranquilo, tengo más droga. Confesionario gótico. Si por droga no será. Take this. It will help you. La medicina. Farmacia en casa. Tira para allá. No. Oh, I think I'll be fine. Let us see, Cust. Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Cruz roja. Bigota real. Vale. Ahora con Hap. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Hostia, macho, no sé por qué cuando hace todo el mundo eso, cuando haces tú no. Por puto. Por puto, Rob. Claro, si es que... Twitch solo avisa de cuando la gente tiene más de 3 followers. O sea, 3 viewers. Bueno, ya fallas. ¿Sabes que iba a hacer así como para subir el volumen? No me puedes abrir la ventana. Ese sí, pero no se irá mucho. Se nos irá más a nosotros que... Bueno, más o menos. Algo así. Ahora nada está muy a fallar. No hay. He mirado si por si acaso había dejado de seguir sin querer, pero no te sigo, no hay idea. Pues no lo sé, la verdad. ¿Por qué no avisan? Pero es que aquí no hay campanita en Twitch. Creo, ¿no? No sé. Si te digo a nadie, ni lo sé. Te avisa igualmente, te sale arriba la notificación si estás en Twitch y si no te envía... Bueno, lo de correo no estará claro. Yo nunca lo he visto. Ahí, como si 4 gatos. Claro. O sea, yo cuando hable de alguien en un directo te sale arriba a la derecha. Claro, a mí la app del móvil, claro. Yo es que eso no lo sé, ni idea. Pues no sé. Eso tienes tú desactivado porque no avisa a la gente. ¿Qué coño? Eso no existe. No avises. No avises, yo no quiero saber nada. No, yo ni idea, no sé. Pues no sé, ¿no? Pero voy a poner una queja directamente al ministerio de Twitch. Hombre, a ver qué es eso. Algo, no avisa. Eso. Por cierto, ha avanzado un cojón en el juego del vampiro. Lo que pasa es que fuera de cámaras. Creo que tengo ya todos los personajes. Espera. Pero es muy fácil, ¿eh? O sea, no tiene ningún reto. Me falta hacer 3 armas evolucionadas y ya está. Y pasármelo en el bosque y el último mapa. Sí que es verdad que está metiendo contenido porque la última actualización es de hace... O sea, hace 3 semanas hubo actualización que metieron un personaje y un mapa y se ve que
justo antes de tenerlo yo, unos días antes hubo de actualización que metieron un arma nueva. O sea que... Bueno, el arma nueva no, el personaje que es un oso. ¿Un oso? Bueno, sí, un panda, creo que era. O sea, que se ve que está metiendo caña. Es alucinante. Pero no para de sugerirme juegos. Ah, muy bien. Se cree que yo soy rico. Ya, bueno, muy bien, no, pero a ver. Pídelo, Sí, no, sí los he pedido, pero cuando caigas. no cuela. Tiene que aprovechar el tirón. El Rocket Tower sí que ha venido gente a verlo, ¿eh? Bueno, de hecho, por el Rocket Tower vinieron 2 suscripciones. Familia aquella. De la familia aquella. Escudero, bueno, Escudero dice que ya había gastado el Prime, pero su mujer y su hermano. Y porque me retengo, pero ahora que ha sido el festival este de Steam, que imagino que habrán salido juegos interesantes, ¿no? Que no concuerden con la culpabilidad de Cast. ¿Oh? Esto no concuerda. Y esto. ¿El qué? No, ha hecho como que, bueno, a lo mejor no me está tomando el pelo, ¿sabes? Sí, demos, sí. Tengo un montón de cosas que podemos... Bueno, abre la lista. Si son demo, por poner la demo, sí. ¿Se puede afirmar de manera irrefutable que Cast es culpable? Es que... Claro. Pero eso es de su locura. Todas las pruebas I incriminatorias que don't tenemos... see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Cast admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cast killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Then, with great ease, I managed to get him to say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to El work. asesino es el charcutero de la esquina. Efectivamente, volvamos a este asesinato. Si no le importa, y verá de qué manera tan brillante fue ejecutado. Vale. Esto es cantoso, ¿no? Pues estamos ya... A ver, nos presentaron una vez al asesino, lo hemos detenido y parece que él no recuerda nada. Están todos los casos... están todos como... Joder, mete siempre. Están todos como hilados. Todos han visitado al mismo doctor por problemas con la garganta y al final todos se ve que habían sido visitados por este, que se hacía pasar por un representante de un vendedor a domicilio de medias. Pero parece que él no recuerda nada, que tiene muchos problemas, la garganta la tiene jodida por la guerra, se le quedó ahí una herida y de vez en cuando sangra, o sea que no sé. Exactamente. O como la infanta, esas cosas las lleva mi marido. Yo no sé nada. Le gustan los trenes, pero se marea cada vez que...
Es que no le gustan los trenes. A lo mejor tiene... Cuando le da el venazo es todo lo contrario a él. Porque todo lo que está haciendo es todo lo contrario. No, Jesús. Ah, bueno. Como un azafato, avaro. You see? Cuss' character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual repetition in the choice of victim. Very well, you're right as always. So Lord we have no Jovellanos confession, 200 es no un héroe culprit, aliado. no suspects, ¿Quién nothing. es el And all that asesino? after 2 months of inquiry. What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Muchas gracias, Jovellanos. Bienvenido. Hay 10 meses ya, madre mía. Igual es eso de la saga Cristal. ¿Se llama Cristal? El que tiene múltiple personalidad. Cristal. ¿La saga Cristal es la de múltiple? ¿La película múltiple? Eso estaba guay. Sí, ese. Es que, ¿sabes qué pasa? Que solo vimos esa película. La anterior esa no la vimos. To white heaven, please. Pues no la primera. No, no la primera. Yo sé que hay una segunda, que igual es la tercera. Luego buscamos el orden de esas películas. Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, Sigo hace 13 meses, except sigo maybe 10 one or meses. two ¿Qué details. traes contigo? Ay, ay. Details. Joder. Ah, mon ami. The devil El is in the Poner lo detail, digo. as we say. Excuse me? Sí, joder, no vino Patience, por el Hastings. eso. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A Digo, revolver? eso quedó But por los cojones que Poirot, tenía yo what are you de afraid of? subir de niveles, los Pokémon. Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't Sí, be es able lo to que play your confiamos desde role. el capítulo 1. Wait one moment, I will bring you my weapon. Indy está así como nervioso, no sé. Sí, y ¿sabes, no? Lo que están haciendo echar las culpas al otro. Inculpando. Sí, es cosa mía o el juego está alto comparado con vuestra suculenta voz. ¿Sabes qué pasa? Que como aún no he traído... Creo que lo tengo en otro piso. A mí me suena que yo compré una vez de AliExpress esto, que era un duplicador de esto, para poner auriculares. Que podemos ponernos cada uno el suyo, así, solo, aunque sea solo en un lado, solo para ir el juego lo justo y poder hablar y escucharnos nosotros también. Venga, por los míos. Que tú eres el también. Ah, da igual. Entonces, claro, tenemos que tener el volumen de los altavoces. Solo he visto una también. ¿Cuál has visto? ¿La de múltiple o cuál? Es que nosotros vimos múltiple en el cine y claro, yo luego vi y digo, coño, si es que es una trilogía, o sea, nos falta aquí material. ¿Ahora estáis con el micro de la cam? Sí. Por cierto, no sé por qué en el Freeloot que me sale en pantalla me pone Dantescadas TV. ¿Freeloot? ¿Qué Freeloot? Mi canal al principio era Dantescadas TV. Cuando lo creé. Lo que pasa es que al mes o a los 2 meses cambié el... Ah, sí. O sea, en Prime te sale antes Castillo. Joder, macho, por eso tendría que estar cambiado. Vamos. O sea, la cuenta la tengo yo, pero es que, claro, tampoco es así, porque yo la cuenta la tengo... La creé cuando era Gallumbo Verde. Luego le cambié el nombre a Descargas TV, que fue que iba a hacer ya directos, y al poco dije, no, le voy a poner todo el mismo nombre, va a ser Gallumbo Verde, tal, y lo cambié. Que fue al poco que me dieran el afiliado, lo puse Gallumbo Verde. Pero claro, a lo mejor por eso se quedó. Porque la vi... la primera, porque la que vi es cuando se convierte en la bestia esa. Sí, es la de corriendo, ¿no? Al final. Ah, sí, pues la múltiple. Claro, pues que no hemos visto las otras, como para No, decir no, no, que no se convierte en una bestia. Salió una segunda. Y dije, ay, tal. Pero... Luego las buscamos y a ver. Esto no tenemos ya. La que nos falte no la vemos. Recuerda. Hunting. Pobre Hastings' bicho. photo album is very proud.
y ABC. Churston, Devon, population 500 inhabitants. Hourly of trains. London, Churston. Trains of evening. London, 6:45 p.m. Newton about 11 a.m. Ese era el anterior nick Churston, de este canal. 11:45 Pero me a.m. sorprende que siga saliendo ahí, London, lo de... 11:45 p.m. Newton about... Alguien tiene sueño. What about telling... Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Ahora no está mi alma. ¡Ay, mi alma! Y yo que no me acuerdo lo de antes casi, yo ya 30 y pico meses. Ya, pero ya te digo que... Es que fue... O sea, ese nombre lo tenía yo antes de... 4 años, 6 días, 19 cosas. Vamos a enchufar esto. Uy, qué fresquito. Ah, Madre mía. Ese nombre lo tengo yo desde antes de tenerlo afiliado. Pero fue muy poco, porque antes no era ese nombre. Era el de los gallumbos de Dante. Es que sí, yo cuando intenté hacer un directo hace años 1000, eran los gallumbos de Dante. Después lo pasé a Antes Cadas TV y ya cuando me dieron el afiliado fue cuando hice el cambio este de la marca y ya le puse gallumbo verde a todo. Su fruta madre. ¡Ojo! Ah, mira. ¡Ojo! ¡Ron, que te gana! Joder. Claro, ya estábamos juntos, claro. Te obligaría a que me siguieras. ¿Viste? Era parte del contrato. El ratón en la madre. Sí. Era parte del contrato de noviazgo, como Sheldon. Vale, ¿dónde guarda este hombre el arma? ¿La ves? Sí, ya sido solitas. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces? Que me dan las piernas. ¿Qué haces? Que me dan las piernas ya. ¿Qué excusa más mala para poner el chocho ahí en pantalla? Qué chocho. Llevo batín. Pero si no hay ni donaciones ni nada. Me estoy preocupada si no me se lleva rápido, pero... A ver, ¿dónde guarda este hombre el arma? A ver. ¿Alguien sabe dónde guarda el arma este hombre? El síndrome del turista. the white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. ¿Cómo que no? Perfectamente. ¿Cuál cojo? ¿Las de fogueo o las buenas? Las de fogueo, este tío me la lía. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. No, fogueo. The revolver. Ah, no me deja, tengo que poner una bala de verdad. The revolver is loaded with real bullets. Está... I still have time to choose blanks. Sí, pero he puesto 2 de fogueo y luego una realística. ¿A dónde vas? ¿Tenéis pistas de quién es? Sí, tenemos What pistas de about quién telling me es. what you have in Tenemos mind? incriminado a uno. Surtout pas. You wouldn't be able Pero to play el problema es que él no recuerda Wait nada, one ni moment, sabe nada de I will nada. Él bring tiene un you my problema mental, como yo. Pues no el mismo, pero tiene un problema. Y podría ser Voilà. este. I don't trust you with my weapon. It has hardly been used. It is Que no la almost esté new. liando desde el principio. Pero ahora estamos más negritos, ¿eh? Como fantasma, que antes era blanquito y ahora morenito. Asno. ¡Que nos llaman! Ay, la puta. Yo no, es que no puedo, es que no llego a la mesa, entonces tengo que estar para adelante. Chief Inspector, is that Si me you? pongo así no llego al ratón. Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the Well, what's it? typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind. I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why have you A brought us todos. here, Mr. Poirot? A todos otra vez. Since Cust's arrest, I thought it was all done and dusted.
Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Menos mal, que no la tiene. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. Menos mal, que no quiero que me muerda. I may be wrong, but maybe by provoking me, Quedan he nada was para looking que for se- glory. Falta poco para que se All acabe la these colección de theories esa should be manera. studied. No. Let us now try and get our brain cells to work. No me muerdas. ¿Por qué se equivocó el asesino en la dirección? Me han tirado carta. A ver, va a haber que comprar. No. No. Y menos para que me muerda, no. ¿O me prohibiste morder? ¿A qué? ¿Qué has dicho? ¿Cuándo? No me acuerdo un día. Pero porque luego he ido al trabajo ahí con todas las marcas. Qué bo. ¿Qué va? Dice. Y no me han tirado cartas. Está gratis. No he hecho nada. Me cago en todo. ¿Cuántos sabias elecciones? Hostia, había entendido 4 sabias elecciones. Es una vampira. Es vampírame. Es que eso no creo yo que... ¿Por qué se equivocó el asesino en la dirección? A ver, lo de que no es muy conocida puede ser. Esto no. La dirección incorrecta sí. ¿Y el último? Para compensar un complejo. ¿El primero qué es? El cuerpo no estaba caliente. Sabía elección, amigo. Claro, es que igual no se equivocó. El error fue intencionado. ¿Por qué envió el asesino sus cartas a Hercule Poirot? Buscando la fama o lo otro, lo de la izquierda. De aquí a nada van a empezar a dar por culo por mi calle con el carnaval. Es en este mes, vamos a hacer carnaval. Sí, Claro, sí, en que febrero, sí. el Claro. 28 o sea, Es el verdad. próximo. ¿Qué hacen? No sé, pero estoy trabajando. Ya, pero no todo el día. Ya, pero no sé hasta para hacer el evento. Sí, que yo me cojo un moscoso Vale. y estoy todo el día ahí en el evento. Ponemos la captura de elementos, que aún no la he probado. Pues no es ninguna de estas. ¿Cómo? Pues que estaba caliente. No es muy conocida. Sus cartas ¿Qué? no entiendo. No tiene sentido eso. Is everything clear Pero now? vaya, no sé. Aquí es hoy, ya han You cortado aquí might todo. like to explain your reasoning Aquí en again. nada estamos en fallas. Of course. De hecho, ya First of suena, all, remember estamos that the en fallas. murderer made it a rule to always post his letter Desde before the ahora hasta el murder. día 19, He never digressed from that fallas a rule. tope. However, in Churton, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient.
Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. No, que están haciendo ahí That of an chanchullos. intelligent, daring, Segundo and ya- calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, Podría. he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of a psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Vale. Antes que nada, que están haciendo ahí un chanchullo dándole un cupón a otro a cambio de un cofre. No compréis... a ver, es que ahora es un poco estúpido comprar cofres porque están dando cada 2x3 cupones de Streamloots, que esos son el mismo descuento o más, y yo encima me llevo todo el dinero. De hecho son de más, muchas veces, son algunos hasta 50. Y lo pagan ellos, o sea que... Entonces eso es más. Cada 2x3, no sé si recibís correos de ellos, pero cada 2x3 envían cupones nuevos. O incluso si vais a la colección, muchas veces sale, voy a ver si sale ahora, por curiosidad. Porque sale ahí abajo a la derecha como de, hay un cupón activo, ahora si pones este código... Joder, cada vez ponen más publicidad, eh. Mira esto. Mira esto. Código de descuento cada 4. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, 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 pim, pam, 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 pim. Si es que al final no sabes ni dónde coño mirar en esto. O sea, entras al dashboard y cada vez hay más mierda y más mierda. Y esto es una cosa que yo no lo quiero activar, pero me lo ponen siempre como sugerencia. Esto es lo que sale cada 2x3 la animación, como que se abre un cofre, ¿sabes? Como para que te acuerdes que existen los cofres. Pero claro, no sé yo para qué lo voy a tener. Ya bastante con que no puedo quitar el bot, que no para de spamear exclamación obtén. A mí me sale un descuento, ¿dónde? A ver, mira, a ver, sí, ¿no? Es que, claro, sí que hay uno, Flash, lo que no sé cuánto rebaja. There is no way. Ay, la señora. No, hombre, eso no muestra la señora, molesta nuestro piso de abajo. Damita. Es que ahora no sé qué les ha dado con lo de las fiestas, como ellos llaman, y cada 2x3 están poniendo códigos estos. Me he hecho otra. ¿El O qué? ayer. Sí, no, este fin de semana era otra. Ha llegado. Y cada 4 horas, cada 5 ponen un cupón de estos para que se gasten todos los canales que queráis. Bueno, no sé. Pues digo, si alguna vez, o sea, seguramente vayan a seguir poniendo cupones cada X tiempo, pues no compréis cuando no haya cupones, porque es un poco tonto. ¿Qué sabemos de Cast? ¿Influenciable? Les cuento. Pero nos has tirado carta, ¿no? Quiero decir... Sabemos de casa. ¿Está malo? Está. No. Dante, ¿qué ven tus ojos de elfo? Solo a la Paqui. Te entiendo. Paqui, te entiendo. A ver, te doy un cuponcillo, jovellanos. Solo a la Paqui. Estás a Roma. Sabemos todo esto. Pero si el cupón que hay es de más valor que ese, jovellanos. Pero de patito lo guardas. Te lo guardas para cuando lo quieras.
Te la hago sin tiempo. ¿Cuánto dura? El que está ahora, acaban, ¿qué ponía? ¿2 horas? ¿Una cosa así? No sé, tengo de ayer. Un segundo. Yo te hago uno y tú lo gastas cuando te dé la gana. O si quieres lo vas a ron. ¿Qué es más ron que tú? 3 horas 25 minutos. Vale, cupones. Cupones. Joder, cada vez está más... Cada vez es más lioso esto. Cada cupón para un usuario es marrón. 25%. Vale. Vale, el cupón no tiene fecha límite. Vale, pues ahí lo llevas. Este lo gastas tú cuando te dé a ti la gana. Te lo pongo aquí. No, no te lo puedo poner aquí. Te tengo que dar en un... A ver. Es que no puedo susurrar desde aquí. Esto se ha bugueado. Antes se podía. Desde aquí. Susurrar. Ahí lo llevas. Ese cupón es tuyo. Todo tuyo. All yours. All yours. All yours. All yours. Vale. Y esto ya cancelado. Completada. Vale. ¿Qué sabemos de cast? Esto lo has probado con todo, ¿no? Pero claro. Pues a lo mejor con todo uno. Es que lo que a mí me figuraba no me cuadra. O sea, esto no. Es influenciable. ¿Y ese? A ver. Pues ponlo de... Atención, Roma Tutorials le ha regalado un pogofre a Lord Jovellanos 200. ¿Te imaginas que sale el puto mordisco en un puto cofre? Un puto cofre y salga el bocado. A ver, muchas gracias, Ron, por la cumplita. Incluso aunque sea para jovellanos. Que es muy puto. ¿Esto no lo hemos probado? ¿Cuál? ¿Seguro? Sí, hombre. Claro que hemos probado eso. ¿Cómo explicar la presencia de cast en los lugares del crimen? F. Eso es que no. Uf, qué susto. Pensaba que era el bocado. Qué susto me ha dado. No estoy mirando el juego, estoy mirando las cartas, no me salga un bocado. Pero no me reconoce ninguno. ¿Cómo? A ver, pues No. La del tren. Espérate, a ver. Eso no cuela. Ay, eres tan mono que me cago en tu puta madre, desgraciado pedazo de mierda humana. Lord Jovellanos 200 ama y odia a la vez a Roma Tutorials. Por eso le da 250 gallumbos y le dedica estas palabras. No hay insulto que valga. 3. Atención, Roma Tutorials ha comprado 13 pogofres. ¡Hala! ¡Venga! Madre mía. ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡La verga! Pero Ron. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! No. ¿Es el cuello? No tienes que bajar a hacer algo. No. No tienes. No. Sí, ¿no? Ibas a. Sí, ¿no? ¿No ha salido? ¿En este poco no ha salido? Jope. Pues no hay legendarias apenas, ¿eh? Uf. Eso después no lo tenés configurado. ¿El qué? No lo tenés configurado. Sí que está configurada. Pero si no hay apenas legendarias.
Te han salido muchas legendarias, ¿no? De las amarillitas. Sí, no, claro, eso está claro. Pero... Te han salido legendarias. ¿Cuántas hay? Qué pena. Solo así, no ha sido ninguna legendaria. Las probabilidades están igual que siempre, ¿eh? No las he tocado. Joder, pues vaya. Me hacía ilusión, o sea, si gasta el dinero queriendo un bocado, pues... Joder. Sí. Las matemáticas, sí, no han estado ahí muy de tu lado, ¿No se ¿no? puede hacer para comprar con cartas específicas? No, eso no existía todavía. ¿Comprar con cartas específicas? ¿Cómo? O sea, poder venderles cartas específicas. ¿Comprar una carta en particular? Sí. Se puede. De hecho, yo puedo poner... Sí, fabricar. Aparte de eso, yo puedo poner una colección que solo haya una o tres o cosas así. En plan busteo, que si os gusta mucho el bocado, alguna vez puedo poner un busteo de bocados. Lo que pasa es que luego voy a acabar con el cuello, que me va a dar una ensinflitis de esas, ¿sabes? Un de eso. Y también las puedo poner con las subastas. O sea, se puede fabricar. Puedo poner con esto. Por ejemplo, decir, el que gana se lleva 20 bocados. Oye, O sea, no que le pegas tú el bocado a ellos, sino 20 cartas de bocados. Y... Eso no te quiero hacer daño a ti. Hombre, eso es muy bonito ahora, para que... Ahora lo activo para que se pueda canjear ROM. A ver. Ah, no se puede. No, pero no se puede porque no lo he configurado, ¿eh? No te creas que es por puto ni por nada. Ah, sí, hay 4 legendarias, pero con 4 legendarias no ha sido ninguna. Una foto. O sea, es que hay muy pocas cartas y hay muy pocas... O sea, hay muchas probabilidades de que salga esta y no ha salido. ¿Una foto cuál? Pues digo que me da foto. ¿Esta? ¿La que sabes tú? ¿Por qué? Por la mano. Puede ser pixelado. No se ve nada, no. Esto no. A ver, ¿dónde está esto? Construible. A ver, está construible, ojo. A ver. Que valga más destruirla, pues si alguien la quiere destruir. Ya. Tengo que revisar porque tengo muchas que no he activado yo el... Vale. Ah, eso te lo compraba yo. Claro, es verdad. Es que ya no me compruebas nada. No me miran los directos. ¿No? Mira, voy a apuntármelo y revisaré las cartas que están por... ¿Para cuándo? ¿Para el lunes? Hostia. Revisar cartas crafteables. Crafteables. O que se pueden fabricar, que ya el inglés nos domina. Y así las pongo todas las que hayan. ¿Sabes qué pasa? Que como cambiaron el sitio... cambiaron el sitio... No, pobre. ¿Qué quieres? ¿Lanzarla tú? No. Ay. Dios, quiero leer. A ver, hacemos una cosa. Es que así no se puede. No, que estaba leyendo. ¿Quieres leer la carta? Sí, las condiciones. Puedes verla desde aquí. Vale. Sí, está en la habitación, se entera, pone. O sea, que a lo mejor la tiran y estoy empanada y te quedas en un disco. Hombre, lo suyo sería a lo mejor que te avisaran o yo que sé, alguna manera de... Si no la devolvería. A ver, hacemos una cosa. Es que así no se puede, así no llego a rico. Porque lo normal sería no hacer nada y esperar a que sigan comprando cofres. Pero... ¿Quieres pegar un bocadito ahí en honor a Rom? Un bocadito así. Un mordisquito, solo la puntita. Pero espera, hacemos bien las cosas. Hago yo como que la canjeo. Lo fuerte. Hombre, a ver. Que esta es gratis. Solo marcarme, aunque sea. Vamos a ver, que si es gratis, tío. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay chicha? Ahí para otras cosas, pero bocaditos. Pero es que pone morder el cuello. Ya, en el cuello, ¿verdad? Ya haré otra carta de morderme a otros lados. Joder. Pues aquí. La primera que me dices es como las drogas. ¡No! Gallumbo Verde quiere que @memeo le pegue un bocado al pelón. A ver, ten en cuenta
que sale así. Quiero decir, si tú estás lurkeando... Ya tengo que subirme corriendo. Es en el chat. Que encima sale remarcado en rojo aquí, o sea que... ¿Cómo que ven? Encima de domicilio. Es que me da vergüenza. Hostia, la cebado, pero viene. Un poquito. Hostia, ¿cómo se ha cebado? He aprovechado el colmillo este. No, ya. Ya que lo tengo. Hostia puta. Hostia, ¿cómo se ha cebado? Que era gratis esta, que... Bueno. Así comprarán más, ¿no? Ah, no decían no. Las babas te las devuelvo. Ah. Es que era el paliativo. No toques, que pica. Vaya un bocado metido. Te he hecho atrás por si se marca. No, Te lo seguro que lo ha marcado. Luego va a hacer la foto, el comprobante. Madre mía. Ah, vaya bocado. Es que a ti, ¿cómo no te ocurre con estos dientes que tengo? También es verdad. Si son un arma, eso. Todo para la guerra. Si yo muero en extrañas circunstancias, por arma blanca, la primera culpable eres tú. La sospechosa número 1. Ah. ¿Quieres más? No. Me has dejado ahí buen... En otro lado, así compensa. Le dimos al forense que compruebe bocaos. Entonces, no se nos ve. Sé que somos negritos. Está No. rojito, ¿eh? Hombre, no voy a estar rojito. Espérate, voy a encender la luz. Carambita. No voy a estar rojito. No voy a estar rojito. Si me has pegado aquí un... ¿Esto me lo has hecho tú? No, pues sí que te he hecho... Es que se ha marcado. A ver, hazle foto. No, pero un poquito. Es así. Que no, que es poquito. No hagas arrugas. Pues poquito. Eso es... No sé. Se ve. ¿Ves? No. Vas a por todos los colores. Ojo que salió hace poco que uno murió por un bocado de la novia. ¿Eh? ¿Qué? Que le hizo ahí un coágulo dentro. Pero si aquí no se ve nada. Claro, es que es muy poquito. Ven. No. Espérate a la carta. Si no se ve nada. Es muy poquito. Se nota el pellizquito. No, si picar, pica. Me has dejado ahí un remanente. Claro. Sí que encima lo tengo roto. Es que se me rompió. Normal, claro. Afila. Ay, Dios. Vaya ideas Full tengo. list of potential victims, Vaya idea. by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. Parece que está en el comedor. It is this fact that kills Atención, Cust wanted Lord for her because Jovellanos he never had 200 ha access to this comprado record. 13 pogofres. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Madre mía. Que Rom le suda los huevos y es millonario, pero Jovellanos, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Se han vuelto locos. Ah. A ver, muchísimas gracias, pero tío, joder, me sabe mal. ¿Pero que lo vendes de 13 en 13? ¿Que son 13? A ver, claro, el pack de 10 lleva 13. Ah, vale. Ya no hay código. Ya se ha fundido el código. Joven y gastador. Sí. Ay, no, otro bocado no, No, ¿eh? No. Sí. Bueno, le ha costado 7... Sí, no sé lo que le ha costado. Sí, a ver, está claro que 10 euros, ¿no? Es un 25%. ¿Cuánto es un 25 de...? Ah, coño. Si es un 25 es un 7 euros y medio. Con el amor bipolar puedo canjearlo para mí mismo. Hombre, lo suyo sería que no. Hombre, sería que sí, soy bipolar, ¿no? Para los dos lados. Claro, ahí me estás dando en mi... Ahí me has puesto en mi lugar. Si es bipolar, puede ser tú que estás todo loco y te amas a ti mismo. Pero te tienes que insultar. Si no te insultas, no te convalida, ¿eh?
A ver, lo normal sería que esa carta fuera para el otro. De hecho, si Ron tiene, os insultáis un poco uno al otro y ganéis los 2 gallumbos. Ningún problema. Yo soy capaz de insultarme a mí mismo. Estamos expectantes a ver lo que se dice, ¿eh? Esperando. Ay, Dios. Madre mía. Este jovellanos. Es el 7 bien. Ay, eres tan mono que me cago en tu puta madre, desgraciado pedazo de mierda humana. Lord Jovellanos 200 ama y odia a la vez a Lord Jovellanos 200. Por eso le da 250 gallumbos y le dedica estas palabras. Eres un mierda frita. Mierda frita. Mierda frita. Hombre, claro, puede ser el mierda al vapor. Mierda frita encima es que es menos saludable. Qué imagen. Mierda frita. Apete. Ay, eres tan mono que me cago en tu puta madre, desgraciado pedazo de mierda humana. Lord Jovellanos 200 ama y odia a la vez a Lord Jovellanos 200. Por eso le da 250 gallumbos y le dedica estas palabras. Pedazo de mierda humana puto desgraciado. Joder. Ya verás, que lo habrán seguido 10. ¡Uy! 2320 gallumbos. Oye, lo de automatizar los gallumbos está muy bien, ¿eh? Fue todo un avance. ¿Te duele? No, ahora acabo de caer, pero que se me Ay, eres tan mono que me cago en tu puta madre, desgraciado pedazo de mierda humana. Lord Jovellanos 200 ama y odia a la vez a Lord Jovellanos 200. Por eso le da 250 gallumbos y le dedica estas palabras. Te partiría los huevos mañana mismo, imbécil, qué asco que das, qué asco da este tío. ¿Por qué gustan tanto los DTS? So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cuss was following him closely. Cuss' highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. Ay, eres tan mono que me cago en tu puta madre, desgraciado pedazo de mierda humana. Roma Tutorials ama y odia a la vez a Lord Jovellanos. Por eso le da 250 gallumbos y le dedica estas palabras. Es tan pobre que deja hacer ver que es rico, comprando pogofres. No me he enterado de nada, lo siento. Lo siento. Hostia, es que no he escrito bien el nombre. Un segundo, que lo pongo yo. Los jovellanos 200, 250. Rom, acuérdate de poner bien el... Ah, la has puesto mal la puesta. Ah, vale. Pues lo siento. Se ha llevado Joviano 250 puntos, pero que no tocaban. Pensaba que había sido horror, ¿eh? Lo que ha dicho, no me he enterado. Pensaba que había sido horror. Voy a volver a lanzar porque no lo he oído, sinceramente. Es que hay una falla aquí. Es un fallo, pero es lo que hay. ¿Puedo relanzarlas? ¿No? ¿Ahí? ¿Ahí? Joder, es que... cada vez está más escondido todo. A ver, ¿puedo lanzarla yo? Es tan pobre que necesita hacer ver que es rico comprando pogofres. Había entendido todo menos el necesita. Que a saber cómo lo ha dicho el bot, claro. Necesita. No lo puedo lanzar de aquí. Estos jóvenes se ha llevado 150 gallumbos de gratis, que no le He tocaba. systematically sent Cuss to the towns where he was going to strike. So Sí. ¿Qué? ¿Para leer lo dices? Sí. ¿Cómo pongo salir? No. No. Aquí. that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's No, evil. What sort of killer could have such a plan? Ay, And eres what tan would he gain mono from que me cago en tu puta madre, desgraciado pedazo de mierda humana. A ver. Lord Jovellanos 200 ama y odia a la vez a Roma Tutorials. Por eso le da 250 gallumbos y le dedica estas palabras. Así pues tenía un agujero reservado para Putin, para ahora vas tú para dentro. Joder. Bueno, yo estoy un poco menos loco que Putin.
Él es Putin y yo puto. Es más, porque eso es diminutivo. Completely different murders. Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? Él lo subió 3 asesinatos. Soy el putón por lo del peso y tal. Claro, va por tamaño, ¿no? ¿Qué le digo? Porque, claro. Yo no sé. Oye, Cari, ¿este vestido no se gorda? Sí, Rom, lo volví a poner. Hombre, ahora que lo dices, la verdad es que... Esto se llamaba lositas con ataúd. Pero claro, ya no viene, entonces... Ahora está feo. Mira, de paso vas a comprobarme si funciona el audio que le he puesto, porque en teoría esto tenía audio. ¿Qué le digo? Que hay 3... No tiene copy esa canción. Esos pocos segundos no salta. Y si salta, me desmonetiza el vídeo y ya está. No pasa nada. Porque vídeos de estos... Los ingresos por estos vídeos en YouTube no dan dinero. Además... O sea, una suscripción y 2 compras de 3 de Pogofres, bueno, y un suelto de ROM. Quiero decir que si no me monetiza el vídeo de YouTube, tampoco pasa nada, vaya. Si no me llevo los 0,03... Vaya pepino, tío. Joder, es que esto la falla por medio y no me entero apenas. Tío, vaya pepino, tío. Tranquilo diciendo el pepino. Ha canjeado esta carta. ¿Qué carta has canjeado? ¿La del pepino y dice eso? Espera un segundo, porque eso no tendría que decirlo. ¿Por qué dice eso, la del pepino? Tengo una muy rara. No, pues, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dice lo del pepino? Son una de los que es vaya pepino. Ah, pero esto lo has puesto tú. Sí, de hecho esto no tendría que tener lo del mensaje. Simplemente esto. Y ya está, y no tiene nada más. Pero lo del... no sé. Lo que suena es muy bajita, parecía, ¿no? Voy a quitar esto y voy a poner más alta. ¿Hay alguien por la calle? ¿Se verá? Seguramente. Lo que no sé dónde están. Si están aquí... allá, no lo vemos, claro. Pero si están allá, sí. Es que no sé, sonamos como si estuviéramos justo en el piso de abajo. A ver si están en el piso de abajo, en el comedor, los hijos de puta. ¿Has cerrado con llave? No. Pues O sea, sí. han subido. Pero pues, se pueden colar por el balcón. También te has abierto. Voy a cenarle. Hombre, pues, sí, dile que eso no se hace. ¿Yo sigo? Pues va, te espero. Espera yo. Ah. Luego echas el responsable al fantasma. Bueno. Hay 3. ¿Qué hay 3? Es lo suyo, hay 3 asesinatos. There is not one murderer, but 3 accomplices, who all use the same scenario. Do you mean that 3 murderers Attention, with quite... Roma Tutorial le dedica estas palabras a Lord Jovelanos 200, hola la metemela como Putin a Ucrania. Joder. Hostia, me mola mucho cómo llama a Jovellanos. different aims joined forces to create a smoke screen? Here's another question. Is it still necessary to find a motive for each crime? And the one in Andover poses problem. Buena pregunta. Why was poor Mrs. Asher killed? Está feo. Indeed. Sí. It would be best to forget the theory. Que lo pones allí. Esto no, porque encima es el primero al que no damos lugar. ¿Esto?
Sí. Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at two potential culprits. Franklin Clark. Aquí un momento por el chat. Donald ¿Quién? Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. Yo también tengo un móvil. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. Fue tratado también, ¿no? Creo que era eso también. Me encanta el bigote. ¿Quién? ¿Tenías puesto el pelo en la cara a modo de bigote? ¿Cómo? Que igual sí. Yo qué sé. No, estaba normal. Como he dicho, El bigote de este hombre. ¿Estáis tontos? Yo qué sé. Se me ha cambiado todo oscuro. No entiendo nada. O sea, ¿qué pasa aquí? Ese Escribe un H soy momento. yo. Sí, es que escribe un poco raro, hombre. ¿Pero qué está pasando? Me falta una coma, ¿eh? ¿Dónde? En me. Es que claro, yo veo eso y me pienso que falta un apóstrofe. Ñe. Escribe un momento por el chat. Ponle una coma. Buena coma. No me deja poner un punto. Pero dos sí. Ya podías haber hecho esto antes, que es un view más. Yo me acaba la batería y tengo Ya, sí, luz. La apago yo. Oye, ¿cómo que la pagas tú? Si me la descuentan a mí, luego ya a medias, pero. Ah, bueno, claro. No sé. Me pago de mi cuenta. Pues la comida la pago yo. Me sale más caro eso. Me está escribiendo. Pues ya escribí, yo me he perdido. ¿Qué querrá hacer este hombre? ¿Que no se acordaría de tu nick entero? ¿Te quiere poner una carta de esas o algo? Bueno, digo lo de la agencia. Sí, ¿no? Claro, agarra más el usuario. Es que claro, meto... Ay, eres tan mono que me cago en tu puta madre, desgraciado pedazo de mierda humana. Lord Jovellanos 200 ama y odia a la vez a Memeo. Por eso le da 250 gallumbos y le dedica estas palabras. ¿Por qué muerdes a mi gallumbo? Pobrecito, el agujero que le has realizado en el cuello. Lo tiene todo rojo y con varios boquetes. Para la próxima vez no lo hagas, porque quiero hacer toñeñeñeñeñe. Oye, pero ¿cuántos caracteres permite esa mierda? Ya ves. A ver. No, te muero. Te queda un poco rojo. Me dejes agujeros que me quiere hacer ñeñeñeñe aquí, ¿eh? Con cuidado. Tienes el otro lado. Que me va a hacer ñeñeñeñe. Pues ñeñe tienes el otro lado. Tú imagínate que no me puedo hacer ñeñeñeñe. Hombre. Sí, sí, es que justamente la daba la más rica ahora. Anteriormente siempre era ROM. Sí que tengo, sí. ¿Cuántos llegaste a tener ROM? Más de 100.000, ¿no? Una vez. ¿Cómo era esto? Una puta locura. Y pero también, unos 80.000 o una bestialidad así. O que seamos gilipollas. ¿Qué va a hacer? Hostias, vaya pepino, tío.
Susto me ha dado, macho. El pepino de Tranquito. ¿Cómo era esto? Ay, pero ¿por qué pone el punto? Yo no quiero que diga eso. Es medio screamer, sí, como... ¿Cómo lo hacía eso? Por lo mismo, pero con B. Con B. Por lo que sea. Pero ¿por ¡Uy! qué dice gallumbab? ¡Uy! Uf, me comería un gallumbab, así con solo carne, con barbacoa. Pero ¿por qué dice el mensaje de... Ay. Si yo no lo tengo puesto. Ah, vale. Tengo que hacerlo así. Vale. Y silenciar chatbot. Claro, es que ahora tienes que hacer más faena. Para lo que antes hacía una tontería, ahora tienes que hacer más faena. Attention, Roma tutorial le dedica estas palabras a Galumbo Verde, te la moto da la calva Juapton. La moto de la calva, Guapo. Guapo. Ay, Dios, muchas gracias por los gallumbos. Pero no me da gallumbos. Ah, no, que era el... Claro, que ya está todo tirando los de los gallumbos. Claro, yo quería gallumbos. No. No lo vamos a terminar nunca. Ahora que llega al final. No lo vamos a terminar nunca. 2 horas ya. Mensaje por defecto. Vale. Ya verás. Bueno, lo de la agencia. He works for Court and Brunskill, one of whose clients was Sir Carmichael. Incriminamos al inspector y ya está. Doesn't prove that. Hostias, vaya pepino, tío. You could have done it, and you may have used the opportunity to take a look at Sir Está muy Carmichael's buena. records. You think I'm guilty? Puto tranquilo. You or Mr. Franklin Clark. That's ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Let us now try and get our brain cells to work. Donald es astuto. Lo del cangrejo está grabado. ¿El qué exactamente? Ah, lo de Gonzalo. Tengo el clip, sí. Tengo el clip. Sí, daría para cartas, sí, lo voy a apuntar. Carta... Lo que pasa es que, claro, eso ya es más para... Bueno, igual que... Bueno, eso también. Carta cangrejo igual. Pero... Attention, Lord Jovellanos 200 le dedica estas palabras a Dante, no tengas miedo. Sí que muerdo, pero muy suavilentamente. No. No tengas miedo, sí que muerdo, pero muy suave y lentamente. Uy. Oye, esto lo prefieres, sí. Ñe. Claro que ñe es lo que le da el toque sexy. Yo tengo más que sí que pueda ser el Haskins, más que el Elton Dean. Oye, Cari, ¿este vestido no se gorda? Hombre, ahora que lo dices, la verdad es que... Este sí que es generoso. Este paso te salta. No pasa nada si saltas. Ya ves tú, que eso solo demonetiza. Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Let us now try and get our brain cells to work. Attention, Roma tutorial le dedica estas palabras a Lord Jovellanos 200, vamos a hacer nene fuerte y flojo, y luego fuerte. Hostia. Que la mejor carta. Ahora, ¿sabes qué pasa?
Que te quiero hacer ñeñeñe. Te quiero hacer ñoñoño. Eso está como... ñi. Niño fuerte y flojo, y luego flojo, y luego fuerte. Ay, joder. Niño fuerte y flojo. Ay. Anda aquí. Atención. Así que seguro de sí mismo, Sí. Attention, Lord Jovelanos 200 le dédicat espace palabras aroma tutorial, aussi, dal, si, ma, as, si, 2. AES. Du. Ah, ha dicho du. ¿O qué ha dicho I? No ha dicho I. Ha dicho du. ¿No? Du, ha dicho du. Ha dicho dos. Lo ha contado fueron números romanos. Du. Sí. Nunca te acostarás sin aprender una cosa más del francés. Du. Que una cosa, lo de la playa, cuando sedució a la chica y la llevó hasta la playa, que se confió, que obviamente no puede ser el asesino que nosotros pensábamos porque ¿cómo coño va a seducir ese hombre? Ya. Sí, no, cuando lo dijo seductor yo pensé, porque había salido la imagen. No sé. No tenía nada que ver. Este es de género soy. As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Mr. Poirot, your psychological studies are interesting. Eso es una cosa que se inventaron. Bueno, a ver. Mola, pero eso no sirve para nada, quiero decir. Pues esto es que va por ventas y como que subes en un escalafón. Vas subiendo como una escalera. ¿Ves? Si se llega a división no sé cuánto, carbón creo que se llama, te dan el premio de este mes. Cada mes hacen una cosa. Entonces los que llegan a ese rango, este mes creo que se llevan unos calcetines. Quiero decir, para llegar ahí, a lo mejor tienen que hacer 1000 ventas, ¿sabes? Pero te llevas unos calcetines con el logo de Streamlabs. Tú le haces un vídeo y... Entonces, claro. Voy a ver lo de la escalera esta. Vale, pondrá así, muy bonito. Claro, veo mi progreso y ¿para qué sirve esto? Pues para nada. Para subir a cristal, hostia, es que, ojo, para cristal, 54 euros más. Joder. Y luego... ¿54 que ganes o 54 que gasten? Si justo llegas el mes que dan los calzoncillos... Hombre, si fuera el mes de los calzoncillos... Ahí, el mes de los calzoncillos, sí. Ahí sí. Ah, mira, esto es lo de quien ha colaborado más, ¿no? Alcanza edición cristal para que los 5 usuarios que más apoyo te hayan dado al terminar esta temporada consigan un power exclusivo. Pero esto es... Pero solo es la división cristal, o sea, eso no vamos a llegar ni de coña. Ah, y encima te dan una recompensa. Ah, mira, pues esto lo pondré luego en el título. Por llegar aquí me han dado un código de descuento. Me parece que, claro, si siempre están poniendo estos, no... Pero bueno. Se supone que si... que no se va a llegar, obviamente. Otro mes a lo mejor, si hubiera algo más interesante. Pero si se llega a cristal, los 5 que más han colaborado se llevan un power. Que es lo que sale antes de las cartas. Dinos cuándo es el mes de los calzoncillos. Yo lo propuse, Y otro chico, es que hay uno que se llama, que también usa cartas, que se llama Gallumbo Nuclear. Que yo dije, cabrón. Y entonces él también secundó la moción que yo puse de...
De esto. Podríamos haber puesto la lavadora. Pues sí. No, si no se tira carta, no ponemos lavadora. Carta de lavadora. Que vengan a ponerla. ¿Puedes hacer colaboración en el WhatsApp? ¿Y deja la caja del dinero en el poste? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Colaboración en el WhatsApp? ¿Eh? Venga, corre, que se te va a hacer peste, amo. But your conclusions do not add up. Que desde que no tienes un Why esclavo... would I have wished my brother's death? Ya... The inheritance is lawfully mine. I just Allá have da to humedad, ¿no? No, you Bueno, had to allí act no hay quickly. tanta humedad. Son secos. Allí son secos. Sois todos muy secos allí. Son secos. Fecarrale. Decir que Zona Grey supone un estorbo, decir que Franklin está impaciente. Como no me entero. Yo creo que más esto. No hace mucho, hace una hora que habrá terminado. Ah, bueno. Because you are incapable of waiting. Really? Well, I am no murderer. You presented him as being a cold and patient schemer. Certes, normalement. But Lady Clark's imminent death precipitated events. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. So you hurried home from China, and you took action. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh no, you know perfectly well. That is not true. Eh bien voilà, light has now been shed on the ABC murders. Your theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Mentir sobre las huellas dactilares encontradas en la máquina de escribir de Cruz. Que lo primero que hemos hecho nosotros ha sido manipular la máquina, o sea que no habrá ni huellas ni nada. Inventar una prueba hallada en el estanco de Alice Hatcher. Decir que será fácil encontrar pruebas. ¿Qué hago? ¿Me tiro un puff? ¿Me tiro un puff? ¿Sobre cuál? ¿Esta? ¿Sí? One thing proves it. The prints you left on Cust's typewriter. Enough. Oh, of course you wiped the typewriter before sending it. But not carefully enough. Scotland Yard has found your print along with those of Cust. I understand why you never wanted to lend me your new typewriter, and why you were searching through your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother? Qué tiesa está, ¿no? Game, set, match. You win, Mr. Poirot. But it was worth trying. Me va a compensar con la puta cara. ¡Hostia! ¡Hala de fogueo! Don't come near me! I'll never let you take me, Mr. Poirot. Yo me he puesto de fogueo. A no ser que me haya hecho algo raro el juego. Took the law into his own hands. He had no right. He should have paid for his crimes. I should have expected what he did. Come on, Poirot. Everybody makes mistakes. Exactly. Hastings, if one day I sound pretentious, please whisper these 3 letters in my ear. ABC. Sí, puso dos de fogueo y luego They una should de remind me that we real. all have our limits, even me. Me han timado, con las balas. Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Habrá varios finales, ¿no? Entiendo.
Donald Fraser and Megan Barnard married. No, porque cambia mucho, realmente. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. El otro le envenenaba. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. Lady Clark has enjoyed very good health ever since. Journal of an Innocent, the incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. Casi le pega un infarto cuando se enteró de que tenía... Pero ¿por qué es el que está contando la historia? Qué buena pregunta. ¿Por qué es un narrador ahora? O sea, asesino. ¿Te imaginas? ¿Todos son asesinos? Atención, Lord Jovellanos 200 quiere que cuentes un chistaco de la temática milagros. Claro, se ha dicho milagros, claro, milagros. A ver, que se viene chistar. A ver, ¿dónde están milagros? ¡Hala milagritos! ¡Taca, ta! ¡Hala milagritos! ¡Taca, ta! ¿Dónde están milagros? Aquí. Atención. Hostia, buena, Lucas, ¿qué tal? Lo poco que faltaba y lo hemos alargado 30 minutos fácil. ¿30 minutos solo? Lo hemos alargado un montón, madre mía. A ver, ¿por dónde vamos? Hostia, espera. A ver. Creo que este ya lo leí. Sí, lo que pasa es que lo marqué en la siguiente página. Espérate, me llevo todo aquí y lo pongo aquí. A ver, milagros. ¿Esto es un chiste? Oye, ¿qué te parece si saltamos la valla en vez de esperar esta cola? Entonces los demonios saltan la cola y al verle San Pedro exclama: lleva Fidel en el infierno media hora y hay 2 exiliados. Es que he leído un cacho del chiste este que... Ahora leo uno, Ahora leo uno. Este es un chiste que ya conté y por la puta cara he leído el trozo final. Básicamente era que moría Fidel Castro y en fin. Ese es largo. Hostia, pues esto es muy largo, ¿no? Bueno, ahí va. ¿Qué carajo? Que un chiste de mierda. Han tirado una carta de contar un chiste y son malísimos. Son 4 madres que están hablando de sus hijos sacerdotes. La primera dice: mi hijo es monseñor y cuando entra en una sala la gente se pone de pie y le saluda diciendo: buenos días, monseñor. La segunda no puede ser menos y dice: mi hijo es obispo y cuando entra en una sala la gente se pone de pie y le saluda diciendo: buenos días, excelencia. La tercera dice: mi hijo es cardenal y cuando entra en una sala la gente se pone de pie y le saluda diciendo: buenos días, eminencia. Pero el hijo de la cuarta madre es un cura normal y corriente, así que dice: mi hijo mide 2,20 metros y pesa 215 kilos. Así que cuando entra en una sala la gente dice: ¡oh, Dios mío! Bueno, pues ha quedado buena tarde. Chiste malo. Atención, Lord Jovellanos 200 quiere que cuentes un chistaco de la temática accidentes porque los milagros no funcionan. A ver, accidentes. Accidentes porque los milagros no funcionan. Voy a bajar el volumen de hecho, lo puedo omitir, ¿no?
Progresión 100%, puntos de ego, nos hemos dejado alguna cosa. Unas cuantas. Vale. Bueno, espera, voy a dejarla ahí de ambientación. Vale. De accidentes porque los milagros no funcionan. Vale. Van en el avión de Iberia rumbo a México y se oye la voz del capitán González, avisando de que el primer motor ha dejado de funcionar. Con la prisa que llevo, comenta Venancio. Al rato el capitán anuncia que el segundo motor también ha dejado de funcionar. Un rato más y anuncia que el tercero está paralizado. Solo falta que deje de funcionar el cuarto y llegamos mañana a México. Claro, se piensa que va a llegar más tarde porque le van funcionando menos los motores, pero claro, eso es tú, ¿verdad? No. Un poco. No. Pero claro, ya te pego el chiste, tal cual. Es lo suyo. Quítalo. Tequila. Creo que bien, ¿eh? Creo que bien. Voy a hacer un clip y me lo reviso yo mismo. ¡Tequila! ¡Gracias, Me! ¡Gracias, Me! ¡Gracias, Me! ¿Cómo me había adelantado yo tanto a la canción? ¡Qué mal! ¿Cómo me he adelantado yo tanto? Pero lo has dicho antes, eso no vale. No. Eso no vale. Encima que he hecho un handicap. Eso no vale. No vale, dice. Ya me he pegado un bocado de gratis, ya. ¿Qué va? Que va. ¿Qué hacemos? Nos vamos a ir ya por ahí. Merendamos, me juego un tower defense y luego lo que surja. Te hago ñeñeñe. No hace mucho frío. Tú dirás. Jigglypuff, usa canto. ¿Qué le pasa al bot? Atención, noticia de última hora, Gallumbo Verde necesita comprar otro libro de chistes urgentemente. Pues la verdad es que sí. Bueno, no, qué coño, si este es buenísimo. Lo que tú quieres hacer. No, hombre, a ver. Si habíamos dicho de irnos por ahí. Si te apetece, no. Ya si hay ganas, luego ojo al Tower Defense. Si no, voy a casa o Ah. después. Bueno, cerramos y si eso hablo la noche. Oye, Cari, ¿este vestido no hace gorda? Hombre, ahora que lo dices, la verdad es que es... Ah, pero no ha cantado. ¿Qué está? ¿Cómo que no ha cantado? Si he cantado Tequila. ¿Cuándo no he cantado? Si he cantado. No has cantado. ¿Cómo que no he cantado? Has cantado, debe ser el fuego fresco. Pero ¿cómo que no he cantado? Si lo he encajado. Ah, el vídeo. ¡Ah! ¿Sabes qué ha pasado? Que me ha quitado el sonido del altavoz. Pues ahora debe ser un Por eso el bot ahí ha puesto ahí lo de... Yo digo, ¿por qué coño ha puesto las zetas? Digo, ¿por qué coño ha puesto las zetas? Y es que me ha quitado el sonido del altavoz y no me he enterado. Pues te lo canto ahora. Te lo canto a ti. No, hago como Jigglypuff, que cuando los duerme les pinta cositas. Si es algo que se va así. Hombre, irse se va. Con un lavado, con tu muerte, pero... sí, se irá en algún momento.
No me dé gracia. Ay. Bueno, pues nada, nos vemos la noche. Con torres o con vampiros, ya veremos. Algo de las dos cosas. Me te voy a volver. ¿Tetas? ¿Cómo que tetas? ¿Dónde? Bueno, espera, Jovellanos creo que tiene algo que decir de última hora. ¿Te imaginas que ahora me tira el bocado? ¿Te imaginas que el muy mamón a última hora me tira el bocado? Que se ha estado guardando... Hacerte el ñeñeñe. ¿Por qué has tirado el refresco? Ha sido para romper el hielo. Qué cabronazo. ¿Eso es para no jugar a algo? Hombre, eso es que tengo que jugar a un juego que no haya jugado recientemente. O sea, que no puedo jugar ni al Tower, ni a... ¡Ah, qué cabrón! Bueno, el Tower llevo 3 días sin jugarlo, o 4. Hay que poner un plazo. Hay que poner un plazo. El 1 lo siente. Puedo jugar al Christie, ¿eh? ¿A cuál? Christie. Ya empezaste. Es que los de Epic me quiero reservar a ver si ponen los logros. Porque luego me daría mucha rabia completarme los juegos y que luego tenga que volver a jugarlos. Enchufa la capturadora. ¿Y a qué jugamos? ¿O al Wario? Vamos a jugar al Wario. Bueno, juega el Nexomon, anda. Mira, pues el Nexomon también puede ser una opción. Bueno, no sé, ya veré qué juego. Bueno, espero acordarme de que... Tú me lo pones, me lo dices. No juegues a lo de siempre. Si los cierro antes, que es un mamonazo, Espera. ya no me espero más, Ya no me espero más. Te lo recuerdo yo, ¿te imaginas? Hablo directo, empiezo el juego y tú, ¿no? como un árbitro de tenis, ¿eh? ¿No? Bueno, nos vemos. Adiós. Goodbye. Muchas gracias por las compras. No os voy a dar 2 hostias a cada uno porque eso no se hace. Pero muchas gracias. No, Nos vemos. Goodbye y Nino Nanino. Nino Nanino. Nino Nanino. Nino Nanino. No, Nani.